Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos encontramos hoy en este oratorio reunidos alrededor del Señor que nos preside desde este sagrario, porque queremos celebrar y conmemorar esta gran fiesta de San José que se celebra todos los años el día 1 de mayo. Esta fiesta, que a todos nos congrega todos los años con gran alegría, pero de un modo especial en este año en que estamos ahora, en que el Papa Francisco ha convocado un año especialmente dedicado a San José. Por eso, si todos los años meditamos las virtudes de este santo, que hizo las veces de Padre del Señor como trabajador, en este año, aún más y con mayor alegría, vamos a celebrar este día, vamos a meditar sus virtudes de trabajador. Quiero destacar precisamente eso. San José era trabajador. A San José no lo conocían por esos episodios que aparecen en el Evangelio, en el que él es, en parte al menos, protagonista, como la huida a Egipto, la vuelta de Egipto, la instalación de la Sagrada Familia en Nazaret, no en Belén, sino que en Nazaret lo conocían como trabajador. De hecho, así aparece en el Evangelio este episodio de cuando el Señor ya estaba en su vida pública, ya predicaba, por lo tanto, muchos años después de la huida a Egipto. En esta ocasión que ahora voy a leer, el Señor, después de predicar por diversos lugares, decide acercarse a su tierra, a Nazaret. Y dice el Evangelio: fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. En otro momento o en otras circunstancias podremos explicar qué significa esto de los hermanos del Señor, de las hermanas del Señor. No lo explico con detalle para no distraernos del tema principal, pero anoto que en la época del Señor, en el idioma del Señor, en arameo, la palabra hermano se usaba no solo para los hermanos, los hijos de los mismos padres, o del mismo padre o la misma madre, sino también para los parientes, primos, tíos, sobrinos. Por lo tanto, estos que acá llama los hermanos del Señor serían primos u otros parientes. Me interesa destacar esto que acabamos de leer, que al Señor lo conocían como una persona normal.
acá está su familia, no es el hijo de María, no es el hijo de José. Y a San José lo llaman el carpintero. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? A San José lo conocían por ser carpintero. No lo conocían por sus aventuras en la huida a Egipto. No lo conocían por sus revelaciones de los ángeles. No lo conocían por su prudencia a la hora de tomar decisiones. Cuando volvió de Egipto tomó una decisión prudente. Lo conocían porque era el carpintero. Al Señor lo conocían por ser el hijo del carpintero. Eso es lo que quiero destacar para resaltar esta faceta de la virtud de San José. Y es cierto que cuando pensamos en San José, cuando se predica de San José, solemos destacar esas virtudes y parece que nos estamos olvidando de aquello a lo que se dedicó la mayor parte de su vida. El episodio de la huida a Egipto evidentemente fue heroico, evidentemente debemos destacarlo por las muchas virtudes que se demuestran en San José, pero ocupó unos días de su vida. Lo que hizo durante la mayor parte de su vida fue ser carpintero, fue ejercer de padre de familia, de un padre de familia normal y corriente, en ese hogar en el que tenía a su esposa, María, y en el que tenía a aquel que todos pensaban que era su hijo, que es el Señor. Esa fue la principal ocupación de toda su vida. Aquello que parece que no destaca es lo que más le ocupó. Ahí es donde demostró verdaderamente su grandeza, ahí es donde demostró verdaderamente su santidad. Ejerciendo como padre de San José, viviendo una vida normal y corriente, entre otras cosas sabiendo lo extraordinario que era su familia, custodiando el tesoro más preciado que podía haber en toda la humanidad, que era la vida del Señor, de Jesús. Y en medio de eso, sabiendo que era una criatura excepcional, porque lo sabía, se dedicó a lo normal, a lo corriente, a carpintero. Realmente no sabemos exactamente a qué se dedicaba San José. En esta traducción que yo he usado lo llaman carpintero, pero en los originales aparece que más bien sería artesano, algo más amplio que carpintero. Piensan algunos que en una población como Nazaret, muy pequeña, no habría lugar para tanta especialización entre los artesanos del lugar. Se dedicaría un poco a todo. Carpintero y otros tipos de arreglos relativos a la casa, a los hogares. Por eso debes valorar así a la figura de San José, como alguien que trabajaba con sus manos, que sacó adelante a su familia con sus manos. Dice el Papa Francisco, un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Hemos de destacar ese sentido profundo que tiene el trabajo. Lamentablemente, me parece que muchas veces en ciertos ambientes cristianos, católicos, se considera el trabajo como una actividad
secundaria en el orden a nuestra salvación. Necesaria porque hay que trabajar si queremos obtener el sustento diario, pero secundaria. Parece como que lo importante sería rezar mucho, venir a las iglesias, a los oratorios mucho, tener vida de sacramentos, ejercer la caridad, y el trabajo lo dejamos para lo que es necesario porque hay que vivir todos los días. Me parece que el ejemplo de San José y el ejemplo del propio Señor nos da pie a pensar que el trabajo no es una actividad necesaria pero secundaria en la vida de un cristiano normal y corriente, sino principal e importante. El trabajo es redentor. Con el trabajo colaboramos con la obra de la redención, colaboramos también con la obra de la creación. Dice el Papa San Juan Pablo II, el que era llamado el hijo del carpintero había aprendido el trabajo de su padre putativo. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y de la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también análogamente el trabajo de Jesús al lado de José el carpintero. En nuestra época, la Iglesia ha puesto también esto de relieve con la fiesta litúrgica de San José Obrero el 1 de mayo. El trabajo humano, y en particular el trabajo manual, tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. A ustedes que me escuchan, entiendo que todos ustedes o la mayoría de ustedes trabajan, tienen su trabajo y obtienen sus ingresos familiares gracias a eso. Mírenlo como algo grande. Porque San José, porque el Señor trabajaba. San José iba todos los días a su banco de carpintero y fue enseñando al Señor a trabajar. Pensad en esto que estoy diciendo. Una criatura, una persona mortal, enseñando al Creador, al inmortal, a trabajar lo creado, la madera. Qué increíble, ¿verdad? Y te podés imaginar a San José con el Señor al lado, primero niño, luego adolescente, empezando a agarrar sus primeros serruchos, los clavos, San José diciéndole, este clavo se pone así, agarra así el serrucho, el martillo, tened cuidado con esto. Una criatura enseñándole al Creador a trabajar la madera. Cuando uno lo piensa es increíble, pero eso es lo que hizo él. Hay muchas estampas por ahí que yo creo que dan devoción, que nos enseñan el taller de José con un niño Jesús adolescente. Eso fue así, esa fue la realidad. No necesariamente como lo representan esas estampas, porque en el fondo es una recreación, pero lo que ahí está representado es real. El Señor, adolescente, aprendiendo a trabajar la madera bajo la vigilancia cuidadosa y amorosa de San José. El Todopoderoso se sometía al aprendizaje de un simple mortal. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla!
Esto, te recuerdo de lo que decía al principio de la meditación, te da idea de la grandeza de la vida de San José durante tantos años. Porque a esto es a lo que se dedicó durante la mayor parte de su vida. Es esto lo que Dios previó desde toda la eternidad para San José. No solo que se fuera a Egipto, sino que le enseñara a agarrar el serrucho, los clavos, y que lo hiciera con todo el cariño del mundo y con todo el buen hacer de un buen maestro ante su aprendiz, que era el Señor. Pero también te lo quiero decir para que aprendas a valorar el trabajo en sí mismo. Es lo que Dios quiso para sí mismo durante tantos años, es lo que Dios quiso para San José como tarea principal durante la mayor parte de su vida. Y mediante ese trabajo, Jesucristo nos estaba redimiendo, porque toda la obra del Señor es redentora. Y además nos estaba enseñando a valorar el trabajo como algo querido por Dios. Por eso yo te recomiendo que medites qué valor le das a tu trabajo. Dice el Papa Francisco, la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo, para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID-19 debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Esta oración del Papa Francisco la hacemos nuestra ahora, pedimos que Dios dé trabajo a todos. Porque es cierto que hay una crisis de trabajo en todo el mundo que es independiente de la crisis del COVID, pero que este año que llevamos se ha agravado. Vamos a hacer nuestra esa petición del Papa. Vamos a pedirle a Dios que dé trabajo a todos. Pero también a considerar, nos ayudará esta idea del Papa, nos ayudará a considerar el valor del trabajo. Hay gente que tiene la oportunidad de vivir sin trabajar porque tienen rentas u otras formas de ingresos y pueden vivir sin necesidad de trabajar. Y yo a veces pienso, qué pena, porque con el trabajo quien trabaja está ayudando a la humanidad. Tu trabajo, todos los trabajos suponen una ayuda a la humanidad en algo particular. Todo trabajo es servir a los demás en esa faceta, en esa tarea, en esa habilidad que uno tiene. Ofreces ese servicio a los demás. Todos los trabajos son un servicio a los demás. Como fruto de ese trabajo es justo que recibas un dinero en aquello que es justo. Pero la principal faceta es ese servicio a los demás. Por eso, aquellos que pueden vivir sin trabajar, qué pena, ¿cómo sirven a los demás? ¿De qué manera contribuyen a la mejora de la sociedad? ¿A quién ayudan?
Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de vivir sin trabajar y realmente no tiene un trabajo, no tiene eso que nosotros llamamos trabajo, yo le ruego que busque algún modo de dedicarse a los demás, de ayudar a los demás, quizás con el mismo tiempo que la gente dedica a su trabajo. Porque todos tenemos la obligación de contribuir a la mejora de la sociedad. Y si tenéis la fortuna de vivir sin necesidad de trabajar, no tenéis, sin embargo, el derecho a dejar de ayudar a los demás. Yo te recomiendo, por eso, que busques alguna forma de servicio a los demás. Pero además está esta otra faceta que el Papa Francisco nos recuerda, y es que supone, de alguna manera, una colaboración con la creación, que colaboramos con Dios mismo, creador, porque hacemos que la naturaleza, la creación, el mundo, sea un poquito mejor. Todo trabajo es mejorar el mundo a nuestro alrededor para que los demás lo disfruten. Colaboramos con Dios mismo. Fíjate cuál es el sentido tan profundo del trabajo. Por eso, yo te recomiendo que valores esa faceta de tu trabajo. Como San José, que ayudaba a su comunidad mediante los muebles que hacía o los arreglos que hacía. Cobraba lo que fuera justo y además hacía que las familias de Nazaret tuvieran sus muebles en buen estado y sus aparatos funcionando y todo fuera correcto. Era un servicio a su comunidad. Así se entiende que el trabajo forme parte de la vocación de cada uno. No es casualidad que en muchos países la palabra vocación se asocie al trabajo al que uno se va a dedicar. Y los estudios vocacionales que muchos hacen se refieren a buscar el trabajo que mejor le va a cada uno. Porque también en este sentido sobrenatural podemos decir que el trabajo forma parte de tu vocación, es aquello para lo que Dios te llama. Porque te llama a servir a la humanidad mediante ese trabajo concreto. No hagas tu trabajo, por lo tanto, como una cosa necesaria pero obligada, sino como algo querido por Dios. Como aquello para lo que Dios te ha llamado desde toda la eternidad, para servir a tus hermanos los hombres mediante esas tareas profesionales. Cuando lo meditamos así, nos damos cuenta que detrás del trabajo no tenemos que ver una obligación, sino mucho más, un acto de amor. En tu trabajo tiene que haber amor. Decía el beato Álvaro del Portillo, un trabajo bien hecho no es lo mismo que un trabajo que sale bien. Las abejas estructuran perfectamente los panales y producen una miel sabrosísima, pero no trabajan porque no son capaces de amar. Lo que importa es la actitud interior, no los resultados. Dominus autem intuitur cor. Dios se fija en el corazón. Ahí se encuentra la clave de una tarea bien o mal terminada. Yo te animo a que veas tu trabajo como un modo de amar a los demás. Cuando uno ve así el trabajo, lo hace distinto. En tu trabajo estás sirviendo a los demás y manifiestas ese amor a esas personas que se van a beneficiar del fruto de tu trabajo. Hay amor detrás del trabajo. El beato Álvaro ponía el ejemplo de las abejas, hoy podríamos decir el ejemplo de las máquinas, que tantas cosas hacen muy bien para la humanidad, es así. Una máquina no ama,
hace las cosas. Puede amar el señor que la diseñó, porque es un trabajo digno. Puede amar el que la programa, pero a la máquina en sí misma no ama. Vos amás. Hacéis ese trabajo, lo hacéis eso lo mejor posible. Con el mayor cariño, con el mayor amor. Así también comprendemos que lo propio del cristiano es que sea un buen trabajador. Lo característico del trabajo de un cristiano es que sea el mejor profesional en su ámbito. Que los médicos católicos sean los mejores médicos, porque amamos. Que los abogados católicos sean los mejores abogados, que los barrenderos católicos sean los mejores barrenderos, que los agricultores católicos sean los mejores agricultores. Porque como amamos, como vemos esa relación con la creación, como nos damos cuenta de que es nuestra vocación, ese trabajo lo hacemos muy bien hecho, lo mejor posible. Yo en este sentido te animo a que te imagines cómo sería el trabajo de San José. Nos lo imaginamos bien hecho, acabado, no terminado de cualquier manera, sino a la perfección. Nos suponemos que los muebles que saldrían de la mano de San José estarían bien hechos, perfectos. Nos lo imaginamos también del trabajo del Señor. El trabajo, los muebles que salían de las manos del Señor estarían bien hechos, serían perfectos. Nos repugna pensar que el Señor hiciera mal sus muebles. Nos repugna pensar, por ejemplo, que el Señor hiciera una silla y saliera de esas que renquean porque una pata no está bien puesta. Nos repugnaría pensar que el Señor hiciera una silla así. Te lo digo para tu examen, tu trabajo es digno de alguien que ve ahí una colaboración con la obra de la redención. ¿En tu trabajo hay amor? ¿Las cosas que salen de tu trabajo están bien hechas? ¿O acaban de cualquier manera? ¿Están hechas de cualquier manera? ¿Manifiestas con tu trabajo que sos creyente? ¿O de alguna manera tus clientes, las personas que acuden a tu trabajo, salen desedificadas por el mal ejemplo de las cosas que haces? Sería muy triste que alguien pensara, este reza tanto que se olvida de acabar bien las cosas, este reza tanto, si vos mismo fueras carpintero, este reza tanto que hace las patas mal y las mesas renquean. No, es al revés, porque rezamos, nos fijamos perfectamente del tamaño de las patas de las mesas y las mesas están correctamente alineadas, no renquean. Así tiene que ser el trabajo de un cristiano. Te pongo este ejemplo, pero vos te lo podrías poner de tu trabajo concreto. Ese tu trabajo es un trabajo propio de alguien que está colaborando con la obra de la creación, propio de alguien que quiere servir a los demás, propio de alguien que ama. Pedirle ayuda al Señor para ver cómo es tu trabajo, también pedirle ayuda a nuestra Madre, Santa María. Ella también fue trabajadora. En su caso, se dedicaba al trabajo doméstico, al trabajo del hogar, que era a lo que se dedicaban prácticamente todas las mujeres en su época. Era una mujer más de Nazaret. Y se santificó con su trabajo, obviamente, y lo hizo muy bien.
Por eso acudimos a nuestra Madre Santa María para que nos ayude a valorar el sentido profundo de nuestro trabajo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.